Un abrazo enorme, mil bendiciones para todos nuestros hermanos que están en este hermoso culto en el nombre del Señor Jesús, esta hermosa programación. Les saludamos en esta hora. También quiero saludar de manera muy especial a nuestro estimadísimo hermano Edwin Yamid Ospina, gran amigo, bendiciones, mi hermano, saludo a toda la congregación. Y bueno, gracias por tenerme en cuenta para este mensaje en esta hora. Bueno, le cuento, lo hago desde mi vehículo porque estoy viajando. Desafortunadamente falleció una de las columnas del Lerma y estoy, como ven al fondo, estoy en las montañas del Lerma viajando y pues no alcanzo a llegar a la hora para estar en vivo con ustedes desde Ipú, Sucre, Cauca. Entonces, pero me tocó desde el vehículo. Pero bueno, gracias a Dios por estos medios de comunicación. Y bueno, de pronto ustedes ya oraron para recibir la palabra del Señor, pero yo quiero que hagamos otra oración a nuestro Dios. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga de una manera muy especial, que su palabra corra y sea glorificada por todos y que sea de gran bendición de todos los que van a escuchar este mensaje de acción de gracias. Oremos. Señor Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, invocamos tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te pido, Padre bendito, que tu presencia, Señor, esté con cada uno de nosotros, con cada hermano, con cada amigo, con cada persona que va a oír este mensaje, Señor. Trata con cada uno de nosotros, enséñanos, y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada por todos. Te lo suplicamos en esta hora, en tu nombre, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, hoy el tema es acción de gracias. Y de verdad que siempre cuando uno analiza lo que tiene, nos damos cuenta, hermanos queridos, que son muchas las cosas que Dios nos ha dado y son muchos los motivos por los cuales debemos darle gracias a Dios. Pero yo quiero hablar solamente de 10 puntos por los cuales debemos dar gracias a Dios. Y quiero tomar como base el texto bíblico que encontramos en Salmos capítulo 100, el verso número 4, que es un texto muy conocido por los lectores de la palabra del Señor. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Salmo capítulo 100, el versículo número 4, encontramos esta exhortación a que demos gracias a Dios. Entonces vamos a hablar precisamente de ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado. 10 razones por las cuales debemos estar agradecidos con Dios. ¿Sabe que cosas tan sencillas que muchas veces no las tenemos en cuenta, pero que a la vez son tan grandes las que Dios nos ha dado y que forman parte de nosotros, de nuestra vida, de lo que Él nos ha dado, de la bendición de Dios? Y a veces realmente somos desagradecidos con Él. A veces no nos detenemos a darle gracias a Dios. A veces no nos detenemos a observar tanta cosa que Dios ha hecho solamente para nosotros, ¿sí? Que nos ha dado aunque no la merecíamos. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy agradecidos con el que nos da todo, con el que nos provee todo. Primer punto del cual debemos estar agradecidos con Dios. ¿Tiene usted un techo sobre su cabeza? Es decir, vive en una casa, ya sea suya o ya sea que pague arrendo, bueno, no sé, pero
dichoso aquel que tiene un techo sobre su cabeza. Determinar el número exacto de personas sin hogar en el mundo es casi imposible. No obstante, los desastres naturales, las revueltas civiles repentinas también complican la situación. Incluso un dato, les voy a dar varios datos. La ONU, Organización de Naciones Unidas, en el año 2005 estimó de forma conservadora que cerca de 200 millones de personas no tienen un hogar en el mundo. Esta es una poderosa razón para dar gracias a Dios por nuestro hogar. Así sea la casa más humilde, así sea, no sé, piso de tierra, así no sea la gran mansión lujosa de un magnate, pero dele gracias porque por lo menos usted se puede acostar. ¿Cuántas personas están en la calle, debajo de un puente, en lugares realmente inhóspitos, donde no tienen nada de eso? Pero gracias a Dios que nos ha dado la bendición de tener un techo donde descansar. Gracias, dele gracias a Dios por esa bendición tan grande que solo Él nos ha concedido. Número 2. Pregúntate, ¿comiste hoy? Cuando se levantó, ¿pudiste desayunar? ¿Pudiste almorzar? La comida. Bueno, algunos quizás en este momento no han comido, pero ahorita en su casa les espera su cena. Según el proyecto Hambre organizado por la ONU, cerca de 24,000 personas mueren diariamente, oiga, diariamente. 24,000 personas mueren diariamente de hambre. El total de muertes cada día por cualquier causa de cerca de 150,000 personas. De esta cifra, las muertes por hambre alcanzan el 16% a nivel mundial. Tristemente, un 75% de los fallecidos hoy, de los que usted ve en las noticias, han muerto de hambre. Tristemente, un 75% de los fallecidos son bebés de 5 meses, desnutridos. Y ojo, que usted dice, no, eso es en el África, eso es por allá. No, señor. En Colombia también mueren de hambre. Esa cifra abarca también nuestro país. Según el Instituto de Desarrollo y Política Alimentaria, tanto la hambruna como las guerras causan solo un 10% de las muertes por hambre. Oiga, la desnutrición es la causa más frecuente de la muerte por hambre, la desnutrición. O sea, cuando una persona no se alimenta bien, está desnutrida. Posteriormente llegan complicaciones de salud y entonces es el hambre la que hace que las personas no se alimenten bien y no se nutran bien. En el mundo hay familias que no consiguen suficientes alimentos por muchas razones, entre ellas la pobreza, las guerras o las catástrofes naturales. Tan solo en el 2011 entre el 2011 y 2013, la ONU estima que cerca de 842 millones de personas en el mundo fueron afectadas por la hambruna crónica. Entonces pregúntate en esta hora, si has comido, si has desayunado, si puedes alimentarte. Así sea que tengas un trabajo muy humilde, todo eso es gracias a Dios. Ese es el segundo punto por el cual debemos dar gracias a Dios. Tenemos nuestros alimentos. Y no solamente el alimento físico, gracias a Dios que nos da hasta el alimento espiritual. Y en el punto 1, los que no tienen techo propio, casa propia, tranquilo, que el Señor dice en su palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea que vamos a tener en el cielo mansiones, hogares hermosos, si le somos fieles a Dios. Punto número 3. Tercera razón por la cual dar gracias a Dios. Mi familia, nuestra familia. ¿Tienes una familia?
Actualmente en el mundo hay cerca de 170 millones de niños, oiga, 170 millones de niños huérfanos, deseosos de tener un padre y una madre que los abrace, que los mime, que cuiden de ellos. Sea agradecido con la familia que tienes. Sea agradecido con tu papá, sea agradecido con tu mamá. Tienes un papá, tienes una mamá. Y lastimosamente no los valoramos como debiera ser. Pero a partir de hoy, dale gracias a Dios por tu papá. Qué bueno que ahí donde estás, hermano querido. Si estás cerca a tu mamá, abrázala, a tu papá. Dile cuánto los amas. Díselo. Si de pronto no estás cerca de ellos, están, no sé, en otro país, en otra ciudad, en otro departamento, en otra vereda, en otro barrio, después de este culto, llámalos. Comunícate con ellos. Dile, papá, mamá, gracias por ser mis papás. ¿Sabe que nosotros, ninguno de nosotros escogimos tener los papás que tenemos? Pero yo le aseguro que muchos de ustedes, quizá la mayoría, si le pusieran a escoger un papá, diría, no, mi papá, mi mamá son excelentes. ¿Sí? Aunque con sus errores, aunque con sus limitaciones, pero los hemos aprendido a querer tal como son. Entonces, da gracias por tus padres. Número 4. ¿Estás agradecido porque Dios nos ama? Ese es otro punto importante del cual darle gracias a Dios, porque Él, el Señor, nos ama. Y nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nuestro amor por Dios hoy es el resultado de reconocer su amor por nosotros. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y San Juan capítulo 3, el verso 16 nos da el texto más famoso de la Biblia y el que encierra toda la palabra de Dios y el propósito de Dios con el hombre. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó. ¿Qué significa eso? Que el amor de Dios es tan grande para con nosotros y ese es otro de los motivos por los cuales debemos estar agradecidos con Él, porque Él nos ama con amor eterno. Nos ama con amor eterno. ¿Sabe, hermano querido, que la palabra del Señor dice que Dios es tan bueno, tan amoroso, que precisamente por amor se entregó para darnos vida y vida en abundancia? Y dice la palabra del Señor, ¿se olvidará la madre de lo que dio a luz? O sea, de su hijo, del hijo de su vientre. Y mire lo que dice el Señor. Aunque suele suceder que ella se olvide del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Ese es otro motivo, hermanos. Dale gracias a Dios, porque Dios nos ama. Número 5. Alguien se preocupa por usted. Ese es otro motivo del cual debemos darle gracias a Dios. Dios tiene tanto cuidado de nosotros que inesperadamente la ayuda siempre llega. Hay alguien que siempre se preocupa por nosotros. Ese es nuestro Dios. Cuando usted está pasando momentos difíciles, dificultades, situaciones adversas, que a veces nos sentimos solos, que a veces pensamos de que nadie nos está viendo, nadie nos está mirando, como que necesitamos, como aquel que se está ahogando, necesitamos un flotador urgente. Sabe que a veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pero no es así. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé, mi hermano, si estás pasando por un problema, por una dificultad en esta hora. No sé si estás pasando por una situación difícil, adversa, que se te ha presentado. Yo quiero decirte en esta hora en el nombre de Jesucristo, oh, aleluya, gloria a Dios. Hay uno que se preocupa por tus problemas, hay uno que se preocupa por tu bienestar, hay uno que te ama y no quiere el mal para ti, sino que siempre está ahí, aunque tú no veas quizás la mano y la compañía de tus familiares, de tus amigos en un determinado momento que te encuentres solo. Sepa, hermano, que Dios se preocupa por ti y Él está pendiente de ti.
Porque aunque dice la palabra del Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaren, suele suceder que algunos padres dejan a sus hijos, pero dice, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabe por qué? Porque Él se preocupa por nosotros. Número 6. Los demás te aman y te perdonan. Así como nuestro Dios nos perdona, alguien más nos perdona cuando le ofendemos. Asimismo como perdonamos a quienes nos ofenden. De pronto tu amigo o de pronto tu esposa, tu esposo siempre estará dispuesto a perdonarte. Y así mismo es Dios. Aleluya. Suele suceder que a veces el hombre no nos perdona. A veces la esposa no nos perdona algo que hicimos. Sí, suele suceder porque a veces decimos, bueno, yo te perdono pero no olvido. Pero ¿sabe quién es el que perdona? Y dice, y nunca más me olvidaré de lo que has hecho de los pecados. Nuestro Dios. Porque Él nos perdona. Y Él dice, yo soy quien borro todas tus rebeliones y nunca más me acordaré de ellas. Entonces mire que hasta eso debemos darle gracias a Dios porque Él nos ha perdonado nuestros pecados. Y ahorita podemos decir que somos libres, que somos hijos de Dios. Número 7. Mírese cómo estás vestido. Mírese. ¿Tienes ropa limpia? Como le mencionamos anteriormente, le mencioné, existe en el mundo cerca de 800 millones de personas que viven en extrema pobreza, que no tienen nada que comer y visten trapos viejos y andrajosos porque no tienen ropa. Pero mírate, ¿cómo estás vestido? Estás limpio, tienes ropa limpia. Dale gracias a Dios por eso. Aunque parezca que eso no es importante, pero ¿cuántas personas desearían hoy ponerse una ropa limpia, pero viven en la calle? Pobreza extrema. Hay personas que, aunque parezca mentira, no tienen ni cómo comprar jabón para lavar su ropa. No tienen, porque viven en extrema pobreza. Porque si compran un jabón, no van a tener alguito para medio comer. Esa es la realidad. Nosotros, gracias a Dios, en nuestro país no vivimos casos extremos como ese. Bueno, Dios ha sido bueno con nosotros. Pero hay lugares, hermano, donde la pobreza es extrema totalmente. Gente que vive en una extrema pobreza lamentable, donde los niños sufren, donde todos sufren, donde no tienen nada. Esa es la realidad, donde tienen que mendigar, pedir porque no tienen. Bueno, algunos viven en la mendicidad porque les gusta y porque les da buen dividendo si no les gusta trabajar, pero hay otros porque les toca y no tienen más para sobrevivir. Número 8. Hay que darle gracias a Dios también porque tienes fe, esa fe. Mire que hay gente que, aunque de pronto han sido criados en lugares o familias religiosas, pero no creen en Dios. No creen. ¿Y sabe cómo le dice la Biblia el que no cree? Le dice necio. Dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen fe para creer. Y la Biblia dice en 1 Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a Dios, que amamos, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el verso 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hay gente que de pronto ha escuchado de Dios, pero no le creen a Él, ¿no? Entonces gracias a Dios porque tú tienes fe en Él. Gracias a Dios porque nos ha revelado su nombre, su palabra. ¿Cuántos quisieran tener y creer en la doctrina que nosotros tenemos, pero no les ha sido revelada? Mire que a veces ni siquiera nos ponemos a pensar en eso. Darle gracias a Dios porque nos trajo a su iglesia, porque nos tiene en su iglesia verdadera, en la sana doctrina. Y a veces ni siquiera le damos gracias a Dios por eso. Pero estamos hablando de esos puntos de los cuales debemos dar gracias a Dios. Y hoy se los quiero recordar. Y número 9. Quiero invitarle para que haga esto.
Inhale, exhale. ¿Qué significa eso? Si pudiste hacer esto, significa que hoy estás respirando, que puedes respirar. Mire que el solo hecho de poder respirar significa que tenemos vida. El solo hecho de poder aspirar el oxígeno que Dios nos da es motivo de agradecimiento. Mire que hay una anécdota, bueno, no me la sé bien, pero quiero comentarles más o menos cómo es. Un hombre era multimillonario y tuvo dificultades de respiración y se acercó a un hospital. Y estuvo con oxígeno 24 horas conectado a un respirador. Y bueno, eso fue en el tiempo de la pandemia. Y entonces cuando le dijo a los del hospital, bueno, ¿cuánto les debo? Día completo con el respirador. Y entonces en el hospital le dijeron, señor, nos debe $3,000. El señor inmediatamente se puso a llorar. Entonces los que lo estaban atendiendo le dijeron, señor, disculpe, ¿no tiene con qué pagar? Era un multimillonario. Y él dijo, no, no es eso. Sí, sí tengo con qué pagar. Es más, ya mismo les voy a hacer el cheque por $3,000. Dijo, no es eso. Sino que tengo más de 70 años. Y si el Señor me cobrara el oxígeno que he respirado en más de 70 años, $3,000 diarios, ¿cuánto le debo a Dios? Dijo ese hombre. Y dijo, gracias Dios porque es tan bueno que nos da el aire para respirar y que muchas veces no nos detenemos a darle gracias a Dios por el aire, por el oxígeno. ¿Sabe, hermanos? Yo a veces me pongo a pensar, si Dios en un momento se detuviera y nos dijera, les voy a quitar el aire que respiramos, ya. Vea, el que más duraría, según los récords Guinness, escuché que el hombre que más dura debajo del agua sin poder respirar, dura 5 minutos. Yo a veces apuesto con amigos, vamos a ver quién aguanta más debajo del agua. Y yo a veces me demoro más, 1,5 minutos, creo que es lo máximo. No aguanto más. No, yo quiero ya salir a respirar. O sea que si Dios nos quitara el oxígeno que respiramos, el aire que respiramos, el que más duraría sería ese Señor, 5 minutos. De resto, los otros estaríamos desesperados, brincando como cuando tú sacas un pez del agua, necesitando respirar, necesitando el aire en nuestros pulmones. Hermano, hoy hay que darle gracias a Dios porque Él es tan bueno, porque Él es tan misericordioso. Mire cómo nos da tanta bendición y muchas veces no le agradecemos. Y el último punto, el número 10, ya para finalizar, para no alargarme mucho. El punto número 10 es gracias a Dios por su compañía. Gracias por poder contar con este Dios tan maravilloso todos los días. Él dice, no te dejaré, no te desampararé, aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias le damos a Dios porque Él ha prometido estar con nosotros y hasta ahora lo ha cumplido. Entonces, hermano, la compañía de Dios es lo mejor. Si estamos con Dios, estamos tranquilos. Si estamos con Dios, decía David, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Y David tiene que decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos una compañía maravillosa, hermano querido, y es la compañía de nuestro Dios. Por eso, mi amado hermano, hay que darle gracias a Dios por estas 10 cosas. Bueno, son muchas, pero no quería hacer una lista exhaustiva, solamente 10. Y que de verdad que son
de tanta bendición. Pudiéramos alargar la lista. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios por el pastor que tenemos. Gracias a Dios por nuestros hijos. Por todo. Son tantas las cosas, hermano. Y tantos los motivos para darle gracias a Dios. Y bueno, pero vamos a dejar hasta ahí. Espero, hermanos, que este mensaje llegue a la mente, al corazón, a la conciencia de cada uno y aprendamos a ser agradecidos con Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que ha sido predicada. Señor Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por cada hermano, Señor, que ha escuchado esta palabra y que va a escuchar, Señor. Bendícele de una manera especial, Señor. Bendice también a mi pastor Edwin Yamido Espina, a su esposa, a sus hijos y a toda esta amada congregación, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Mis amados, un abrazo enorme desde Lerma, Bolívar, Cauca. Estuvo con ustedes su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz. Mil bendiciones para todos.